Buenas noches, abogado y compañeros. Me presento, mi nombre es Dulce Colindres, con número de cuenta 2021-101-103-72. El día de hoy nosotros somos el grupo número 3 y venimos a hacer nuestra primera presentación en exposición en la clase Filosofía del Derecho del segundo parcial. Como tema tenemos el derecho desde diferentes perspectivas o en diferentes conceptos que a continuación se lo va a explicar cada uno de mis compañeros. Muy buenas noches tengan a todos. Mi nombre es Lizy Fernanda Morán, con cuenta 2021-101-103-69. En esta ocasión les daré lo que es la breve introducción a nuestro tema, el cual nos menciona en esta filmina que el concepto de derecho es un tema fundamental en la teoría jurídica y en la filosofía del derecho. Se ha abordado desde diversas perspectivas a lo largo de la historia y tiene dos enfoques comunes. Para comprenderlo son los enfoques reduccionistas y de ampliación, ¿verdad? Y también tenemos que, por otro lado, los enfoques de ampliación para hacer un énfasis. En esta ocasión se consideran en el derecho de manera más holística, reconociendo que no se puede reducir únicamente a reglas escritas. Es decir, estos enfoques incluyen aspectos ya sean como la justicia, la moral, los valores sociales y la interpretación judicial en su definición de derecho. Y como última instancia tenemos que el concepto de derecho es complejo y diverso a la perspectiva desde cual se aborde y que va a depender de una gran medida, ya sea de corriente filosófica o de tradición. Puede proseguir mi siguiente compañero. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, abogada. Mi nombre es César Augusto Chirino, con cuenta 2016-360-196. Continuando con la exposición sobre las escuelas. Bueno, la escuela de la exégesis, esta escuela popular en Francia durante el siglo XIX, se enfocaba en la interpretación literal de leyes. Eso es básicamente lo que hacía dentro de la escuela. Las exegetas creían que el papel del jurista era descubrir el significado exacto de las palabras en la legislación y aplicarla a la interpretación subjetiva. Bueno, la escuela tiene una teoría que obliga al juez a detectar el sentido literal de las leyes, ya aplicarlas sin interpretación. Según esta escuela, el papel del jurista es descubrir el significado exacto de las palabras en la legislación y aplicarlas en manera objetiva sin considerar su contenido moral o político. O sea que prácticamente en esta escuela se consideraba la opinión principal en la parte de la legislación y no más que en la moral o la política. Luego tenemos la escuela histórica de la Savigny. Esta Savigny, que se desprende de la escuela histórica del derecho liderada por Friedrich Karl von Savigny, sostiene que el derecho es un producto de la evolución histórica de una comunidad. Considera que las leyes deben basarse en las costumbres y tradiciones de un pueblo, reflejando los valores y su cultura. Savigny creía que el derecho no podía ser creado o impuesto por una autoridad externa, sino que debía surgir de la conciencia colectiva de la sociedad a lo largo del tiempo. Esta teoría se basa en la idea que el derecho es un fenómeno orgánico y en constante evolución, en lugar de ser una creación racional o legislativa. Prácticamente podemos ver o describir que está en una oposición inversa a lo que se dedicaba la escuela anterior, antes mencionada. Así que podemos decir que la historia de Savigny sí se basaba mucho en el tema cultural y valores. Esa es la base principal en esta escuela histórica, compañero. Buenas noches, abogada y compañeros. Mi nombre es Araceli Benítez, número de cuenta 2021-1008-0053. Continúo hablando acerca de lo que es el positivismo y realismo. El positivismo legal, en contraposición al naturalismo, sostiene que el derecho es simplemente lo que las autoridades establecen como leyes, sin referencia a principios morales o naturales. Según esta perspectiva, la validez y la legitimidad del derecho dependen únicamente de la autoridad de quien lo promulga.
En otras palabras, lo que es legal se basa en lo que está establecido en las leyes y las regulaciones vigentes según la sociedad en un momento dado. Este enfoque se centra en describir cómo funciona el derecho en lugar de considerar su contenido moral. Por otra parte, tenemos lo que es el realismo, que es una corriente de pensamiento que se desarrolló en el siglo XX y se centra en cómo el derecho opera en la práctica, en lugar de cómo debería operar teorías abstractas. Los realistas jurídicos argumentan que factores como la discreción de los jueces, los perjuicios y la política, estos influyen en la toma de decisiones judiciales. Consideran que el derecho no es simplemente un conjunto de reglas objetivas, sino que también está sujeto a interpretación y a la influencia de factores sociales y políticos. Ellos creen que se debe analizar el derecho desde una perspectiva empírica y no solo desde una perspectiva normativa. En la siguiente diapositiva tenemos lo que es el positivismo excluyente de Kelsen. Aquí el jurista austriaco Kelsen es conocido por su enfoque de positivismo jurídico, que sostiene que la moral y la justicia no deben formar parte del análisis del derecho. Según Kelsen, la validez de una norma legal no depende de su contenido moral, sino que depende de su contenido moral, sino de un origen en un sistema legal válido. Kelsen desarrolló lo que es la idea de una pirámide normativa, en la que una norma superior deriva su validez de una norma inferior, llegando finalmente a la norma fundamental, que es la base de todo el sistema legal. El formalismo jurídico, este derecho emana del Estado. Para muchos positivistas, este derecho que está compuesto por la autoridad tiene una serie de características. Por ejemplo, es claro, ¿sí? Si el soberano quiere que los ciudadanos obedezcan las leyes, deben ser escritas en un lenguaje que se utiliza todos los días, ¿verdad? Si se utilizan ya conceptos más complicados, deberían añadírseles sus definiciones. Se dice que también es completo. Para el positivismo, el juez está obligado a resolver los asuntos que se le presentan siguiendo siempre lo que son los artículos de la ley, ¿verdad? Si la ley no fuera completa, no resolvieran todos los asuntos y el juez no resolvería esos asuntos siguiendo una ley. Se dice que también es coherente. Entonces, el soberano que dicta normas no dicta normas contradictorias. Si hay contradicciones, serán solamente aparentes y se aplica mecánicamente por los jueces. Y el realismo es algo que nace contra el positivismo como teoría, es decir, contra el positivismo formalista. Bien, como ya escuchamos a los compañeros que nos hablaron un poco acerca de las escuelas y también del formalismo y positivismo, en fin, vamos a dar una conclusión final referente a todo lo que tenemos. Por ejemplo, cuando hablábamos acerca de la escuela histórica, tenemos que tener en claro que esta escuela se centró básicamente en el estudio de la evolución histórica de todo el derecho. Es decir, que Sabine veía que el derecho como una manifestación orgánica y natural del espíritu, ya sea de un pueblo arraigado a todas sus costumbres y tradiciones. En el caso de la escuela de Lexnitz nos explicaban que se centraba en la interpretación estricta de las leyes escritas. Más que todo aquí el derecho se encontraba principalmente en el texto de la ley. No veían el derecho prácticamente como un producto histórico o cultural, sino más que todo lo veían como un conjunto de normas objetivas que los jueces debían aplicar de manera rigurosa. Ahora, muy bien, estas dos escuelas representaban enfoques opuestos en la jurisprudencia, por decirlo así. La escuela histórica enfatizaba en lo que era la importancia y la evolución histórica cultural en la formación del derecho, mientras que la escuela de Lexis se centraba en lo que era una interpretación literal y escrita de las leyes, por decirlo así. Ambas escuelas influyeron en lo que fue la teoría y la práctica jurídica y contribuyeron a lo que es el desarrollo del pensamiento jurídico en Europa durante este siglo. Ahora, muy bien, la siguiente compañera nos habló más que todo
acerca de lo que era el formalismo jurídico y también lo que era el realismo jurídico. En este caso podemos decir que el formalismo tiene como enfoque principal lo que es la aplicación estricta de las normas legales y que considera que el derecho es un sistema de normas claras y prescindibles. Es decir, que estos formalistas creen en las leyes y reglas estrictas como fuente primaria y única del derecho. Aquí tienen como clave también mencionar como una ley del derecho y que evitan consideraciones de justicia moral en el contexto social o en su toma de decisiones. Ahora, muy bien, cuando hablaba del realismo, este argumentaba que el derecho es influenciado por diferentes factores como la interpretación judicial, las circunstancias políticas y sociales o el poder. En este caso, los realistas creen que los jueces toman decisiones basadas en su propia interpretación y en este contexto aplicaban lo que era el derecho de forma subjetiva. En resumen y englobando todo, podemos decir que el formalismo jurídico está abogado por la interpretación literal y estricta de las leyes escritas, mientras que cuando hablamos del realismo jurídico resalta aquella influencia de factores extrajurídicos en la aplicación y toma de decisiones judiciales. Estos dos enfoques eran básicamente representados por los extremos del espectro en teoría del derecho y que han generado debates sustanciales sobre la naturaleza y también sobre la función que tiene el sistema legal. Esto ha sido toda nuestra participación por parte del grupo número 3. Esperamos le haya gustado y sea de su agrado. Muchas gracias.